pasado video vimos a Freud, ahora vamos a continuar con la parte de Erikson, Carl Jung, y vamos a ver también un poco de Adler. Vamos a empezar con Carl Jung, ¿ok? Él era seguidor de Freud, le interesaban mucho sus teorías, sin embargo difirió de él en cuanto a la importancia que le dio Freud universal a la sexualidad. Entonces él empezó a realizar su teoría en base a que también al inconsciente, sin embargo dice que el inconsciente se compone de un material que deriva del inconsciente personal y colectivo, o sea, las premisas importantes de Jung fueron el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Habló de que el inconsciente personal es más accesible a la conciencia, es decir, lo que tenemos más consciente, más vívido. ¿Ok? Impulsos, instintos que tenemos las personas, nuestras conductas, nuestros deseos y la influencia cultural que tenemos con el ambiente. Y por otro lado, habló de del inconsciente colectivo, que es algo más profundo, es a donde no se llega tan fácilmente mediante, por ejemplo, la terapia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros impulsos y deseos, pero conductas reprimidas. En cambio, el personal tiene que ver con nuestras cuestiones más factibles, más palpables que podemos ver. El inconsciente colectivo es la parte, como Freud la llama, el inconsciente únicamente. También habló de las pruebas de asociaciones de palabras o la asociación libre, en el que en la terapia van basándose en diferentes palabras que se van relacionando y se hace una asociación libre para determinar las proyecciones que se tienen y entonces de así poder ver, pues, obviamente el motivo latente. No sé si revisaron en algún momento el motivo manifiesto y el motivo latente. El motivo manifiesto es lo que yo llego a decir en una terapia y el motivo latente es lo que se encuentra atrás, o sea, la parte inconsciente que me llevó ahí. ¿Ok? Bueno, pasamos a Adler. Adler fue otro seguidor de Freud, pero que también difirió en él en cuestión de la sexualidad infantil. O sea, Jung difirió en que todo se basaba en cuestión de las etapas en el desarrollo sexual, ¿no? Y Adler habló de la psicología, pero con la diferencia de que en la parte infantil no nada más ven que las etapas de Freud son la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Entonces él dijo, bueno, no todo el desarrollo puede estar en pro o más bien en relación con la sexualidad. Su postulado tiene que ver con que debido a un sentimiento de inferioridad que tiene el ser humano, se estimula un deseo de poder, ¿no? Entonces, esas reacciones se generan compensatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo pueda dejar mi sentimiento de inferioridad al sentimiento que tengo de aparente poder, se requiere de una reacción compensatoria de mi persona. ¿Cómo compenso la falta de para lograr lo que quiero? Entonces, él dice que con el fin de tener un sentimiento más de superioridad, tendemos a llevar esta parte. Y bueno, a su psicoterapia o a su teoría de la personalidad le llamó individual. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que el individuo responde de manera única e independiente e irrepetible, porque ninguna personalidad es idéntica, la persona va respondiendo de acuerdo a sus propios objetivos y deseos, ¿ok? Entonces, si Juan tiene un deseo inconsciente, va a reaccionar de diferente forma que Pedro, que a lo mejor tiene ese mismo deseo, pero tiene diferente personalidad. ¿Ok? Él puso énfasis, Adler, en el deseo de la superioridad en las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y bueno, ustedes saben cómo ha ido evolucionando esta parte de la sexualidad en cuestión más bien de género femenino, obviamente la mujer era vista en la antigüedad como inferior, de alguna manera. Entonces se desarrollaba mucho el deseo de superioridad por parte de la mujer. Decía que atribuir el éxito a los deseos de las personas provoca la neurosis, o sea, entre más te sientas inferior, digámoslo así, para llegar a un nivel superior, se crea mayor neurosis, ¿ok? Entonces, esas son las diferentes teorías que se tienen psicodinámicas. Y por último, Erikson. Erikson habló sobre la identidad personal
Y si recuerdan, pues vimos la teoría del desarrollo humano basada en Piaget, basada en Vygotsky, hablamos de las etapas, las etapas que según Piaget nos iban hablando de la preoperacional, la sensoriomotriz, las operaciones concretas, formales, etc. En este caso, Erikson no las basó más bien tanto en el desarrollo, sino como en las proyecciones que tenemos. Él transformó las fases oral, anal, fálica, latencia y genital en otro tipo de etapas que tenían que ver con el logro de una etapa y que después de esa etapa seguía otra. ¿Pero cómo? Decía que el desarrollo no se frena a los 20 años como otros teóricos del desarrollo humano, sino que el desarrollo se va dando hasta el último día de la vida de las personas. En cada etapa el individuo va a enfrentar una crisis, pero primero enfrenta una tarea. Si esa tarea se cumple, se logra y entonces pasamos a otra etapa. Pero si no se cumple, se crea una crisis, ¿ok? Entonces el resultado de esa crisis es el logro o el fracaso de esa tarea. Y hablaba de que, bueno, el yo como estructura de personalidad es la parte de la mente que conecta, digámoslo así, las experiencias conscientes y las inconscientes. Solamente el yo. No hablaba de ello y de super yo. El yo habla como la fuerza vital que tienen los seres humanos, que tienen un contexto genético, sociocultural e histórico. Se hablaba que la personalidad tenía un conjunto de situaciones, no nada más la parte inconsciente, sino todas. ¿Ok? Y bueno, estableció 8 etapas psicosociales que no son tanto como las del desarrollo, aunque sí, pero tiene más que ver con el logro de la personalidad y de que haya una personalidad sana. Y las etapas de las que él habló, que mismas que les voy a subir en un archivo, son 8. La 1 se llama, va del nacimiento a un año y se llama confianza contra desconfianza. Si esa se logra, o sea, en cuestión de la confianza del niño, entonces tiene una virtud y se logra a base de la virtud de la esperanza. ¿Okay? La etapa 2 es del año a los 3 años y es autonomía versus duda. Cómo el niño va logrando su propia autonomía y su propia independencia o se queda estancado en la duda. Y la virtud es la voluntad. Posteriormente, la etapa 3, de los 4 a los 5 años, es la iniciativa contra la culpa. Y la virtud, la determinación. La etapa 4, de los 6 a los 11 años, es la laboriosidad versus inferioridad. Cuando llegamos casi a la adolescencia, cuando son niños, y la virtud es la competencia. La etapa 5, en la adolescencia y la pubertad, la vimos de los 12 a los 18 años, según este autor, es identidad contra difusión de identidad. Hasta vimos diferentes tipos de difusión, de confusión de la identidad, ¿se acuerdan? Espero que sí, o confusión de roles, y la virtud es la fidelidad. La etapa 6 es juventud, de los 18 a los 24 años, y habla de intimidad contra aislamiento, que también la vimos. La virtud que se manifiesta es el amor. La etapa 7, la edad adulta, de los 25 a los 64 años. ¿Ok? Aquí es generatividad contra estancamiento, que también se las comenté, y aquí la virtud es el cuidado. Y por último, la última etapa de la vida es la madurez, así la llamó él, y es la integridad del yo contra la desesperación. Es decir, cuando la persona ha logrado, al final de su vida, lograr una integridad, y la virtud que se manifiesta es la sabiduría. ¿Ok? Aquí terminamos con las teorías psicodinámicas y nos vamos con la teoría de los rasgos. Vamos a hablar nada más del autor Eysenck, ¿ok? Primero que nada, las teorías de los rasgos lo que hablan, a diferencia del psicoanálisis, es que de los rasgos de la personalidad como un rasgo y como un tipo, pero el tipo es subjetivo, ¿no? Porque habla más de la parte caracterológica. Entonces un rasgo es lo que representa de forma específica a una persona de otra, en un comportamiento. Y el conjunto de rasgos se denominan tipo. El primero que habló de ello fue Hipócrates, que se los expliqué en clase, que generan 4 temperamentos, mismos que ustedes pudieron ver en su test, que se relacionaban con los fluidos corporales. En este caso era la bilis amarilla, que era el tipo colérico, la sangre, el tipo sanguíneo, la flema, el tipo flemático, y la bilis negra, el tipo melancólico, y de ahí venían varias combinaciones que ustedes pudieron ver en su test caracterológico. Algo que debe de quedar muy claro es que nadie es 100% lo que dice el test, porque como decíamos, cada personalidad es independiente y muy diferente de otros, entonces no todos somos iguales. Eysenck lo que dijo es que, él fundó
es uno de los fundadores de la terapia de la conducta y habló de la parte conductual, pero también la parte de motivación y también la parte experimental y aprendizaje. Entonces, según él, la estructura de la personalidad está jerarquizada y admite 4 niveles de comportamiento. Uno son las respuestas específicas, las otras las respuestas habituales que tenemos a las cosas, rasgos primarios y los rasgos secundarios o de segundo orden. Y entonces dividió a la personalidad en 2 dimensiones, que ustedes las han escuchado mucho, introversión y extraversión, y también habló de neuroticismo y estabilidad emocional. De esas 4 dimensiones, o de esas 2 dimensiones y las otras de neuroticismo y estabilidad, hizo 4 tipos de personalidad e hizo un test que cuando estemos de regreso lo pienso aplicar. Pero algunos tipos son los inestables introvertidos, los inestables extrovertidos, obviamente el estable introvertido y el estable extrovertido, y también después surgió la parte de psicoticismo, o sea, lo psicótico, ¿ok? Entonces, bueno, Einstein habló sobre esta parte, la teoría de los rasgos. Vamos con la siguiente teoría, bueno, no la siguiente teoría, sino la siguiente tipo de teorías, que son las teorías humanistas, ¿ok? En las teorías humanistas se habla de Maslow y de Rogers. Yo sé que ustedes ya estudiaron a Maslow y también a Rogers, que habló de la terapia centrada en el cliente. Maslow hablaba, las humanistas se centran mucho menos en la parte inconsciente y más en la consciente, es decir, qué tanto una persona lucha por la autorrealización, ¿no? O sea, dice que el ser humano lo que quiere es autorrealizarse, llegar a la etapa máxima cubriendo ciertas necesidades. Entonces, para los humanistas la autorrealización es la clave del desarrollo personal, del desarrollo saludable, y pues que no está totalmente desarrollado, entonces no está realizado en alguna área. Abraham Maslow habló de motivación y necesidades del ser humano y habla de pues diferentes necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Habló de su teoría se llamó jerarquía de las necesidades humanas y pues realizó la famosa pirámide de Maslow, que ustedes ya vieron que son las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las de reconocimiento, o sea, la parte de la autoestima, la parte del autoconcepto, la valía, y la parte de la autorrealización, que es cuando ya todas tus necesidades han sido cubiertas y logras un desarrollo más espiritual, moral, la búsqueda de la verdad, el sentido humano, la ayuda desinteresada a los demás, etc. Por otro lado está Carl Rogers. Carl Rogers enfocó también su teoría en cuestión del humanismo, pero él habla de que un organismo trata de alcanzar sus objetivos y sus necesidades conforme las percibe, o sea, no tanto como una pirámide, sino que conforme yo voy percibiendo mis necesidades, voy trabajando por ellas. Entonces hablaba de que la conducta de la persona está condicionada por la constitución biológica de cada persona y también las fuerzas sociales y experiencias pasadas. Pero además tiene también la libertad experiencial, o sea, lo que yo elijo para mí, ¿ok? Y habla de que la tarea principal del ser humano es la autorrealización del yo, ¿ok? A lo que va es que mi autoconcepto es lo más importante para que yo pueda superar ciertas etapas o crisis que puedo tener. Y consideró la diferencia entre la persona sana y la que no lo es, como desadaptada. Y habla de que la teoría centrada en el cliente es que se dé terapia a la persona a su servicio, ¿ok? No tal como paciente, sino como un cliente, como iguales. Entonces trata de ver al ser humano como eso, como una persona que trata de llegar a su integridad y que el psicólogo está ahí para ayudarlo a tener esa autorrealización del yo. ¿Ok? Entonces está basada más en la persona que en sus deseos inconscientes o que en su pasado. Y pues se puede revisar esta terapia en el documento que adjunto, ¿no? Entonces, bueno, esas son las teorías hasta el momento. Ya nada más faltaría otro video de la teoría conductual para que ustedes puedan realizar la tarea que se les deja, ¿ok? Entonces, bueno, voy a continuar con otro video en donde terminaremos con conductismo y ya. La siguiente semana les estaré poniendo los otros 2. Gracias.